Gracias por estar conmigo en Alma de las Letras. Hoy les traigo la lectura de un libro muy interesante, antiquísimo, pero muy interesante. Se llama El Decamerón y fue escrito por Giovanni Boccaccio. Como ustedes escucharon por el nombre, es italiano, porque él lo que narra a través de esta serie de cuentos, de esta antología de cuentos, es algo muy interesante. Y tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo, con esta pandemia, con esta enfermedad que nos cubre a todos, por eso cubre a todo el mundo, por eso que se llama pandemia. De ahí la diferencia entre pandemia y epidemia. Epidemia nada más es pues, mucho más reducido, más local, y pandemia es todo. Bueno, la peste bubónica o la peste negra, que fue transmitida por las ratas, ya lo sabemos, y que desoló prácticamente toda Europa. Esto que fue en 1348, bueno, los sobrevivientes fueron muy pocos y de ellos pues, tenemos a este autor también. Y este autor refleja en estas historias justamente la preocupación, su preocupación y todo lo que se vivía, el contexto real del mundo de aquella época, de ese entonces. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la fecha en que fue escrita el Decamerón. Se supone que fue entre 1351 y 1353, más o menos. Es una obra pre-renacentista, tiene toques góticos, toques así oscurones, característicos de la literatura medieval. Está ubicada como en ese inter. Ya saben que en la literatura no es decir, bueno, a ver, abro la puerta y ya estamos en el Renacimiento. Cierro la puerta y entramos al realismo y dejamos atrás al romanticismo. Pues en el arte esto no funciona así. Algunos son postrománticos, otros son renacentistas. Este autor está ubicado en la literatura medieval, saliendo de la literatura medieval, entrando en el periodo renacentista, como por ahí. Bueno, ¿de qué nos habla el Decamerón? Que por cierto, se los voy a hiper recomendar. Ciertamente, cuando pensamos en el Decamerón, gracias a las películas que se han hecho de estos cuentos, pensamos en un contexto sexual, pero no es así. Sí hay unas narraciones que tienen que ver con esto, pero no son todas. En realidad no. En realidad es un horizonte de historias muy interesantes. Por ejemplo, les quería comentar que es que se me olvidó las específicas. Bueno, el nombre, aunque seguramente la pronunciación no me va a salir, todo ocurre en la villa de Fiesole. Supongamos que se pronuncia así, Fiesole. Bueno, una villa muy cercana a Florencia, cercana, digamos, a dos millas más o menos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, la peste estaba asolando Florencia y saliendo de misa había 7 mujeres de clase alta, nobles, y hablaban de lo que estaba sucediendo. Ya a una de ellas se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no nos vamos como que por mientras? Ya saben, quédate en casa. ¿Por qué no nos quedamos un poquito guardaditas y lejos de aquí, donde se ve que la cosa está fuerte, como en todas las ciudades centrales, en donde es más fácil que se prolifere los virus, las bacterias, las enfermedades? Y además, no se sabía, pero bueno, ahora se sabe que también esto era por cuestiones de las ratas, y las ratas pues obviamente proliferan en las ciudades, donde se puede consumir desperdicios de comida y todo lo demás. Entonces, bueno, deciden irse hacia la villa de Fiesole, y en el camino va recapacitando que no nada más pueden ser ellas 7, porque son tiempos difíciles, como cuando siempre hay enfermedades, y son vulnerables. Así que en el camino encuentran a 3 muchachos que conocían, como alrededor de 25 años, y los invitan y les cuentan. Pues ellos aceptan, porque además uno de ellos estaba enamorado de una de ellas. Total que llegan a la villa de Fiesole. Y en esa villa, pues para más o menos que no se les pasa el tiempo un poco aburridos, solamente están 2 semanas. Entonces, si ustedes ya contaron, son 10 personajes, son 7 mujeres y 3 hombres, y se les ocurre a una de ellas que cada quien narre un cuento. Cada día se narra un cuento, es decir, de lunes a viernes se narra un cuento. Y ahí tenemos, si son, digamos, tenemos como la mitad. 2 días de la semana se destinan a hacer oraciones y a estar en un contexto religioso, porque bueno, no olvidemos que estamos saliendo de la Edad Media. Entonces,
este libro fue muy curioso porque aunque sí toca temas sexuales, el vínculo religioso católico cristiano, todavía no teníamos la escisión de la iglesia, así el vínculo cristiano pues es muy sólido. Por eso es que aunque estuvo prohibido por un tiempo, después la Inquisición lo soltó y todo el mundo pudo tener acceso a este libro. Pero bueno, en esos se propuso que cada día hubiera un tema central. El tema central entonces como la intriga, pero hubiera un tema central cada día. Entonces, en el día 1 todos contaban un cuento, por lo tanto, el primer día tenían 10 cuentos, el segundo día tenían 10 cuentos, el tercer día 10 y así sucesivamente los primeros 5, la primera semana. Los otros 2 se descansaba puesto que se oraba. Y lo mismo sucede en la segunda semana. En realidad estuvieron dentro de la Villa Fiesol 10 días. Pónganle, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi parte preferida? Yo prefiero la última parte, que es como la reflexión después de este encierro, después de conocerse, después de estar orando, después de estar frente a la muerte y con la zozobra de que muchos estaban muriendo. Todos los cuentos de la parte número 10, porque se divide por jornadas, como por divisiones, por capítulos, por temas. La última parte es la más reflexiva, la más emotiva, la más trascendente. Pero bueno, no quiero ser adelantada. Sin embargo, sí les voy a leer el proemio, que es la introducción, justamente que nos explica un poco de esto. Proemio de Cameron. Y como ustedes se imaginarán, el de Cameron es puesto que son 10 días. Aunque sabemos que son más días, los cuentos narrados son el resultado de 10 días. Y además 10 componentes, 10 integrantes que los cuentan. En total son 100 cuentos. Comienza el libro llamado de Cameron, apellidado Príncipe Galeotto, en el que se contienen 100 novelas cuentas, contadas en 10 días por 7 mujeres y por 3 hombres jóvenes. O sea, gracias, las mujeres no eran jóvenes. Humana cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque a todos conviene sentirla más propio, es que la sientan aquellos que ya han tenido menester de consuelo y lo han encontrado en otros, entre los cuales si hubo alguien de él necesitado o le fue querido, o ya de él recibió el contento, me cuento yo, porque desde mi primera juventud hasta este tiempo, habiendo estado soberanamente inflamado por el altísimo y noble amor, tal vez porque yo narrarlo bastante más de lo que pareciera conveniente a mi baja condición, aunque por los discretos a cuya noticia llegó fuese alabado y reputado en mucho, no menos me fue grandísima fatiga sufrirlo, ciertamente no por crueldad de la mujer amada, sino por el excesivo fuego concebido en la mente, por el poco dominado el apetito, el cual porque por ninguna razón razonable límite me dejaba estar contento, me hacía muchas veces sentir más dolor del que había necesidad. Este es el inicio del proemio, justamente. Voy a avanzar un poco. Por consiguiente, para que al menos por mi parte se enmiende el pecado de la fortuna, que por donde menos las otras es bastante la aguja, el amor, el uso y la devanera, entiendo contar 100 novelas o fábulas o parábolas o historias, como las queramos llamar, narradas en 10 días, como manifiestamente aparecerá por una honrada compañía de 7 mujeres y 3 jóvenes en los pestilentes tiempos, tan intenso Ukash, en los pestilentes tiempos de la pasada mortandad, y algunas canciones cantadas a su gusto por las dichas señoras, en las cuales novelas se verán casos de amor, placenteros y ásperos, así como otros azarosos acontecimientos sucedidos tanto en los modernos tiempos, imagínense, los modernos tiempos como en los antiguos, imagínense más, de los cuales las ya dichas mujeres que los lean, a la par podrán tomar solaz, es divertimento, solaz, en las cosas deleitosas mostradas y útil consejo, por lo que podrán conocer que ha de ser huido e igualmente que ha de ser seguido, cosas que sin que se le pase el dolor no creo que puedan suceder, y si ello sucede, que quiera Dios que así sea, den gracias a amor, que librándome de sus ligaduras, me ha conseguido poder atender a sus placeres. Y esta es la introducción justamente a la primera jornada.
Bueno, les dejo con esta obra. Ustedes pueden localizarla en internet con suma facilidad. No es necesario que lean los 100 cuentos. Regocíjense en buscar y encontrar el tema de su agrado. No estamos en una situación igual, qué bueno. Sin embargo, veamos qué sentían esas personas, qué sentía Boccaccio a través de esas personas, porque desde luego que era Boccaccio, a través de los personajes, de las canciones que cantaba y de los personajes, y aprendamos un poco de la historia, porque para eso somos lectores. Gracias por estar conmigo y disfruten de algunos de los cuentos de Decamerón de Giovanni Boccaccio.